Ya, listo. Entonces, Ya, ¿lo estás? ya. Muy bien, me parece correcto. Ya, entonces nos habíamos quedado por acá. Ya. Mm, Mm, ya. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer es un mapeo de todos los posibles compuestos que nosotros vamos a tener, ¿ya? Eh, o que se pueden formar. ¿Cómo se pueden formar? Lo vamos a hacer bastante rápido, bastante simple, ¿ya? A ver, ¿quiénes estamos por acá? Vladimir, tiki, tiki. Bien, ya. Entonces, ¿cómo se forman los compuestos químicos? ¿Ya? Por ejemplo, si tengo un metal y el metal se combina con el oxígeno, me da un óxido. Siempre un elemento con el oxígeno me va a generar un óxido. Elemento con oxígeno, óxido. ¿Ya? Si el elemento es un metal, se llama óxido básico. Si el elemento es un no metal, se llama óxido ácido. ¿Ya? Elemento metálico, óxido básico, elemento no metálico, óxido ácido. ¿Ya? Si el óxido se combina con el agua, forma un hidróxido. Si el óxido básico se combina con el agua, forma el hidróxido. Entonces, si yo tengo un metal, se combina con el oxígeno, me da un óxido básico. Y si el óxido básico se combina con el agua, me da un hidróxido. ¿Ya? Ejemplo, mira, el metal calcio se combina con el oxígeno, me da óxido de calcio. Y si el óxido de calcio se combina con el agua, me da hidróxido de calcio. ¿Vamos bien? ¿Ya? Lo contrario, si el no metal se combina con el oxígeno, me da un óxido ácido, también conocido como anhídrido, ¿ya? Si el anhídrido se combina con agua, me da como resultado un ácido oxácido. Por ejemplo, aquí tienes al ácido sulfúrico. Si tienes al anhídrido sulfúrico, te genera el ácido sulfúrico. ¿Te acuerdas hace un rato? Si teníamos al anhídrido carbónico, lo que te generaba es al ácido carbónico, ¿ya? Entonces, metal con oxígeno, óxido básico. No metal con oxígeno, óxido ácido. Si Ah, el ya. óxido básico se combina con el agua, me da un hidróxido. Si el óxido ácido se combina con el agua, me da un ácido oxácido. Si estos dos se combinan, hay una neutralización. Y esa neutralización te da como resultado una sal oxisal, ¿ya? Una sal oxisal tiene oxígeno en su composición. Sal oxisal tiene oxígeno en su composición, ¿ya? Lo que podría pasar es que en vez de combinarse con el oxígeno, se combine con el hidrógeno. Si un metal se combina con el hidrógeno, me da un hidruro metálico. Si un no metal se combina con el hidrógeno, me da un hidruro no metálico. ¿Ya? Hidruro metálico, metal con hidrógeno, hidruro no metálico, no metal con hidrógeno. ¿De acuerdo? Luego, si este señor en particular, el hidruro no metálico, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, tú lo disuelves en agua, te da como resultado un ácido hidrácido. Por ejemplo, este cloruro de hidrógeno se convierte en el ácido clorhídrico. ¿Ya? Si el ácido, ya no un ácido oxácido, mira, acá tienes un ácido oxácido que tiene oxígeno y acá tienes un ácido hidrácido que no tiene oxígeno, ¿ya? El ácido oxácido siempre debe tener oxígeno, el hidrácido no lo tiene, ¿ya? Si el ácido hidrácido se combina con el hidróxido, también hay una neutralización. ¿Tú te acuerdas? Hidróxido con ácido, neutralización. ¿Qué te da como resultado? Una sal. Aquí el hidróxido con el ácido también me da una sal. Pero a diferencia de que acá la sal es oxisal y tiene oxígeno, acá la sal es aloidea y no tiene oxígeno. ¿Ya? Esas son, en rasgos generales, la forma en cómo se van a combinar. Punto muy importante, chicos, que es necesario que ustedes conozcan desde este nivel. ¿Ya? El óxido tiene un grupo funcional, que va a ser el oxígeno con carga -2. Por eso siempre que nosotros teníamos al oxígeno con carga -2, lo llamábamos óxido. O sea, el óxido siempre tiene como grupo funcional al oxígeno con carga -2. ¿Ya? El ácido tiene como grupo funcional al ion hidrógeno. Todo ácido, ya sea el ácido oxácido o el ácido hidrácido, el grupo funcional, el elemento o grupo de elementos que le dan esa característica de ácido es el hidrógeno. O sea, por ejemplo, si tú te tomas una limonada y sientes el sabor ácido, la característica ácida es debido a este señor, al ion hidrógeno, que está presente ahí. ¿Ya?
¿Y el hidróxido qué grupo funcional tiene? Tiene el grupo funcional OH. 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 En el caso del hidruro metálico, el grupo funcional es el hidrógeno con carga -1. ¿Ya? Hidruro, acuérdate, 1, carga negativa. Entonces, esto te va a servir mucho para que tú puedas reconocer frente a qué sustancias están, ¿ya? Porque eso es algo en lo que falla mucho los chicos. O sea, a veces se pierden. Oye, me están hablando de un ácido óxido. ¿Qué cosa es eso? Ah, no entiendo. Entonces, de acá tú puedes llegar a esa conclusión, ¿ya? Volvemos nuevamente. Mira, metal con oxígeno, ¿qué me da? Un óxido básico. No metal con oxígeno, un óxido ácido o anhídrido. Si el óxido básico se combina con el agua, tengo un hidróxido. Si el óxido ácido se combina con el agua, me da un ácido oxácido. Si el hidróxido se combina con el ácido oxácido, hay una neutralización y se genera una sal oxisal. Por el contrario, si el metal se une al hidrógeno, me da un hidruro metálico, y si el no metal se une al hidrógeno, hidruro no metálico. Este hidruro no metálico con agua me da un ácido hidrácido. Y cuando estos dos se juntan, nuevamente hay una neutralización. Pero la neutralización en este caso me da una sal aloidea. ¿Cómo yo diferencio a un ácido oxácido de un ácido hidrácido? El oxácido tiene oxígeno. El hidrácido no lo tiene. ¿Cómo diferencio a una sal oxisal de una sal aloidea? La sal oxisal tiene oxígeno, la sal aloidea no la tiene. El oxi te ayuda a deducir que la sustancia tiene oxígeno en su composición. Por ejemplo, el ácido sulfúrico es un ácido oxácido y tiene oxígeno en su composición. El ácido clorhídrico es un ácido hidrácido y no tiene oxígeno en su composición. La sal oxisal tiene oxígeno en su composición. La sal aloidea no tiene oxígeno en su composición. Entonces, así tú vas a ir reconociendo frente a qué tipo de sustancias estás, ¿ya? Entonces, eso es importante porque algunas veces en las preguntas de los exámenes es más reconocimiento que todo nomenclatura. O sea, muchas veces en lo que fallan los chicos es que no saben reconocer a una sustancia más que saberla más que saberla nombrar, ¿sí? Más que saberla nombrar es saber reconocer, ¿ya? Entonces, continuemos por acá. ¿Qué pasó? No debe haber estado, pero bueno, a ver, vamos a ver. Tiki, tiki, lo sacó Chichi para volver a hacerlo nosotros. Pa, te vas. Ya, listo. Mira lo que te dicen acá. Determina el número de oxidación del bromo en el ácido hipobromoso. ¿Ya? A ver, veamos, chicos. Quiero el número de oxidación del bromo en el ácido hipobromoso. ¿Ya? Profe, ¿pero qué es el ácido hipobromoso? Tú no te preocupes qué cosa es el ácido hipobromoso. Lo primero que tienes que hacer es verificar si estás en la capacidad de resolver el ejercicio o no puedes resolver el ejercicio. Algunas veces el alumno lo que hace es ve el problema y de ahí ya murió. Ah, profe, no sé qué cosa es ácido hipoglomoso, no puedo hacerlo. No, no necesariamente. Lee, intenta hacerlo para ver si que por ahí hay forma de cómo llegar a la respuesta. Por ejemplo, si me dicen ácido hipobromoso y lo que me piden, ojo, mira, es el número de oxidación del bromo. O sea, a mí me interesa saber este bromo, qué número de oxidación tiene. Ah, entonces, bueno, sigo las reglas que aprendí en Unidemy. Tengo al hidrógeno, al bromo y al oxígeno. ¿El hidrógeno con qué número de oxidación trabaja, chicos? El +1. +1, muy bien. ¿El oxígeno con qué número de oxidación? -2. -2, muy bien. Entonces, la suma de todo esto me tendría que dar ¿cuánto? 0. 0. Entonces, lo que yo puedo deducir aquí es que 1 más x menos 2 debe ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, x ¿a qué es igual? A -1. A ver, veamos. El 2 que está restando pasa sumando, A ¿cierto? sumar. +1. ¿Más 1 o -1? Menos Porque el 1 está sumando, pasa restando, ¿no? Entonces, x es igual a ¿cuánto? -1. 1. 1, ¿no? Porque 2 menos 1 me da 1 positivo, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo lo deduces? Lo deduces porque, mira, ¿qué número debe ser x para que la suma me dé 0? Directo.
No es necesario que hagan ningún cálculo. ¿Qué número debe ser X para que la suma me dé 0? Menos 1. 1, 1, 1, 1, 1. ¿Por qué 1? Porque 1 más 1 es ¿cuánto? 2. 2. ¿Y 2 menos 2? 0. ¿De acuerdo? Tú lo que quieres es que esto se convierta en 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces? 1 más 1, 2. Entonces, X debe ser 1, porque así yo me aseguro que esto sea 0. Entonces, ¿qué vas a marcar aquí como respuesta? La D. La letra A. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente, mira, te dicen. El siguiente ácido es hexatómico. Hexatómico, o sea, ¿cuántos átomos debe tener en total? 6. 6. Entonces tenemos al hidrógeno, al cloro y al oxígeno X. De los 6 átomos, ojo, de los 6 átomos, ya tengo un hidrógeno y ya tengo un cloro. O sea, ya tengo 2 átomos. ¿Cuántos átomos me están faltando? Están faltando 4. 4. Entonces, el número que vendría aquí sería 4. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque como acá tengo 2 átomos más 4 átomos, ahí están los 6 átomos que me dice que tiene esta especie, es hexatómico, ¿no? Ahora, chicos, el hidrógeno, ¿con qué carga trabaja? El hidrógeno con más 1. 1. El oxígeno, Menos 2. 2. menos 2. Y entonces, aquí el cloro, ¿con qué número de oxidación? No lo sé. Le voy a llamar X. Lo que sé es que 1 más X menos todo este monstruito me tiene que dar ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que sumar todo? 0. C. Hagámoslo por partes. Mira. Esto es 1 más X menos ¿cuánto? Te creo. 1 más X. 1 más X Menos 4. 8. menos 4 por 2. Pero 4 por 2, ¿cuánto es? 8. 8. O sea, menos 8. Y todo esto me tiene que dar ¿cuánto? 0. C. Entonces, el 8 que resta pasa sumando, ¿no? Y el 1 que suma pasa. X es igual a 7. ¿No es cierto? Entonces, X es igual a ¿qué? A 7, perdón, a 8 menos 1 y esto es igual Es a. igual a 7. Entonces, ¿con qué carga está trabajando? Con carga más 7. ¿Estamos? ¿Ya? Acá, fíjense. Me dice, señale cuál de las siguientes formas representa al óxido férrico y al óxido cuproso. Ya, chicos. Entonces, lo primero que yo quiero es formular al óxido férrico. Lo pongo por acá, ¿ya? Óxido férrico, ¿ya? Para el óxido férrico, lo que yo puedo decir es que voy a utilizar al hierro. Pero el hierro trabaja con carga más 2 y con carga más 3. Chicos, férrico, ¿qué significa? ¿Carga más 2 o Más carga 3. Más 3. Más más 3 más 3. ferroso? Es con carga 2 y férrico con carga 3. Entonces, si me dice un óxido férrico, tendría que unir al hierro, que tiene carga 3, y al oxígeno, que tiene carga menos 2. ¿No? ¿Te acuerdas? Cruzas las cargas, ¿verdad? Y al cruzar las cargas, ¿qué es lo que te va a quedar aquí? Sería férrico 2. Oxígeno 3. Claro, lo que tendría que pasar acá es que tú vas a tener, F2O3. claro, vas a tener por acá el hierro 2 y el oxígeno 3. Esa va a ser la forma, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora, yo quiero formar al óxido cuproso. ¿Cómo sería en este caso el óxido cuproso? A ver, el cobre. ¿Con qué cargas trabaja? Lo hice Más acá. 1. 1 y 2. ¿Cuproso qué cosa es? ¿Uno o 2? 1. 1. 1, muy bien. Entonces, cuproso, ¿qué sería? Cobre con carga más 1 y luego el oxígeno con carga menos 2, ¿verdad? Entonces, chicos, Profe, la B. Q. ¿cómo sería aquí? Ayúdame. Profe, la respuesta es la B. La Q2O. Ajá.
Oxígeno 1. Listo. Entonces, nuestra respuesta tendría que ser E y E, ¿no? ¿En dónde La está? B. B. Letra B. Muy bien, perfecto. Esa sería tu respuesta, la letra B. ¿Ya? Muy bien. Continuemos. Mira lo que te dicen acá. Señala de cuál de las siguientes fórmulas representan al hidróxido cúprico y al hidróxido plumboso. ¿Ya? Entonces, por acá vamos a tener al hidróxido cúprico Profesor, el hidróxido siempre se hace con HO, ¿no? OH. Así es, muy bien. H. Perfecto. Hidróxido plumboso. Tú ve avanzando mientras yo voy escribiendo esto, ¿no? Ya. Entonces, hidróxido cúprico. Bueno, tendríamos que ver qué es el cobre con carga más 1 y con carga más 2. Y si es cúprico, ¿cuál sería? ¿1 o 2? 2. 2 es el mayor, ¿cierto? Luego, lo que nos dicen acá. Tendría que ser hidróxido, ya. Entonces, tendría que ser el cobre, ¿no? Con carga 2 y el grupo OH con carga menos 1, ¿sí? Entonces, avanzando con esto, ¿qué es lo que tendríamos? Q, OH, 2. Ah, perfecto, muy bien. Tendría que ser el cobre OH2, tendría que ser de esa manera. Entonces, por aquí, lo voy a dejar indicado, tendría que ser el cobre OH y acá abajo 2. Ya, y en el hidróxido plumboso, el plomo actúa con qué cargas? Más 2 y más 4. Plumboso, ¿qué sería? Más 4. Más, 4. más 4. No, va a ser más 2. ¿Por qué? Ah, sí, es el más 2. Claro, porque es plumboso. Oso es más pequeño, Ico es el más grande. Y aquí lo tenemos que unir al grupo OH, ¿cierto? OH. Entonces de acá, yo digo, bueno, si es así, ahora lo que me toca es unirlos a estos dos señores, ¿no? Y para unirlos a estos dos señores, Es rugoso, hidróxido, 2. claro, PbOH y aquí abajo, 2. 2. Entonces, ¿en dónde está coincidiendo eso, chicos? ¿En qué clave? La D. La letra D, ¿no? Esa es tu respuesta. La clave, la letra D. Muy bien. Acá, mira, dice, no es un óxido básico, lo vimos hace un momento, ¿no? Para que sea un óxido básico, ¿a quiénes tendríamos que buscar, chicos? 2, los dos. Óxido básico. ¿Quiénes forman un óxido básico? Los El metales. 3. oxígeno, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, óxido básico es metal con el oxígeno. ¿En qué caso no es un óxido básico? O sea, no hay un metal con el oxígeno. ¿En cuál de estos? Es en el que tiene la letra N. ¿Nitrógeno? El, Entonces, ¿Por qué? Porque el nitrógeno, ¿qué cosa es? es un no metal. Es un no metal. Perfecto. Y como el nitrógeno es un no metal, entonces él no es un óxido básico, sino es un óxido ácido. Listo. Lo contrario, no es un óxido El ácido. magnesio. El Claro, magnesio. magnesio es un metal, ¿cierto? Entonces tú ya sabes de la tabla periódica que como el magnesio es un metal, entonces eso debe ser tu respuesta. Siguiente, mira. No es un ácido oxácido. ¿Cómo yo reconozco a un ácido oxácido? El ácido oxácido, ¿qué debe tener? Porque tiene oxígeno. Oxígeno. Muy bien. ¿Cuál sería tu respuesta? La B. La letra B. Acuérdate que el grupo funcional en los ácidos, ¿cuál es? El ion hidrógeno. Es el grupo funcional. Muy bien. Entonces, continuemos. Te dicen acá lo siguiente. No es una sal oxisal. No es una sal oxisal. Una sal oxisal, ¿cómo la reconozco? Metal, no metal y oxígeno. Entonces, ¿en qué casos no hay eso de ahí? eh, metal, metal, oxígeno. Ujú. La E. En la letra E, el potasio sí es un metal. No.
La D. La B. En la D. letra Ah, no, no, no. D. En la C, la C, la C. la C. La En D. la, La D. Ay, ay, ay. Sabía, porque solo tiene un hidrógeno. Sabía eso. no. La razón es porque acá hay hidrógeno. Por eso, pues, Y si hay hidrógeno no es una sal. ¿Qué cosa es? Un ácido. Es un ¿no? ácido. Acá dice que tiene que ser una sal. Entonces ten bastante cuidado con eso, ¿ya? Dice, no es una sal aloidea. Eh, Las sales aloideas, hasta cierto punto, serían lo contrario a una sal oxisal, ¿no? Una sal oxisal que tiene en su estructura oxígeno. Una sal aloidea no lo No tiene. tiene oxígeno. Entonces, Entonces la A. la letra A. Perfecto, la letra A. No se relaciona correctamente. A ver, te creo cuál de ellas no se relaciona correctamente. Esto te lo dejo de tarea, ya para poder ver el siguiente bloque, que también me parece que está bastante interesante. A ver, esto va de tarea para ti. Vean, no es un óxido básico. ¿Qué marcas acá como respuesta? No es un óxido básico. no es un óxido básico. Para que sea un óxido básico debe tener metal. La D. Metal. Sí. D. ¿Qué letra? Es la D. La D. Dinosaurio. Dinosaurio. D de dinosaurio. Sí. Sin miedo al éxito. Sí. La Sí. letra D, dinosaurio, claro, porque el azufre es un no metal. No es un óxido ácido. ¿Qué marcas? No es un óxido. El Mm, óxido ácido era No metal con oxígeno. no metal con oxígeno. La B. no tiene oxígeno. Ah, no, no es. La D. El La litio. letra D. Dinosaurio, sí, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque ¿qué cosa es? Pero sigue El teniendo. litio es un metal. Claro. Acá te dicen, ojo, no es un hidróxido. Ajá, y ahora te creo. Dinosaurio no esta vez ya lo es. Hidróxido tiene que tener hidrógeno y oxígeno. El grupo OH, así es. Pero debe estar acompañado de un metal. Debe estar acompañado de metal. Metal. Eh, Entonces es el. ¿Cómo se llama? la E. No me equivoco. No, la D no es. La C. La C. Claro. ¿Por qué? Porque La B es oro. el boro es un no metal. Entonces, como es un no metal, no aplica para que sea un hidróxido. Hidróxido. Muy bien. No es un ácido hidrácido. Hidróxido. ¿Cuáles son sus leyes? Acuérdate que el ácido o es hidrácido o es oxácido. Ah, ya, entonces tiene que tener. No tiene que tener oxígeno. La B. La B. Porque el ácido Oxácido letra B es tiene oxígeno, que. ¿no? Entonces no es un ácido hidrácido, sino un ácido oxácido. ¿Ya? Necesito la D. No es un ácido oxácido. ¿Aquí qué vas a marcar? La D. ¿Dinosaurio? Sí. Dinosaurio. Dinosaurio, claro. Porque acá todos los ácidos son oxácidos. Todos tienen hidrógeno y tienen oxígeno en su composición. Entonces, ácido oxácido. El único que no tiene es ese. Ya. No es una sal aloidea. Pero solo la idea. Acuérdate, o es aloidea o es oxisal. Esta es la B. La letra B, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tiene oxígeno, ¿no? Y el oxígeno es propio de una sal oxisal, Oxisal. ¿no? Listo. No es una sal oxisal. La A. La A, correcto. ¿Por qué? Porque la sal oxisal tiene oxígeno, la aloidea no. Ahora, punto muy importante. Tú recuerdas que para darle nombre a las sustancias, nosotros hemos practicado eso, ¿no? Porque justo la idea.
nitrato de plata, cloruro de sodio, sulfuro de litio, sulfuro de calcio, yoduro de potasio. ¿De acuerdo de eso? Acá, ¿cómo lo llamarías? Te creo. Este es Por lo Duro, uno ¿no? de calcio. cloruro Cloruro de calcio. Aquí NO3, Eh, nitrato de de cobre. de cobre, 2 en romano, ¿no? Aquí, ¿cómo lo llamarías? SO4 se llama Citrato. sulfato de Sulfato de calcio. ¿ah? Clorato de potasio y fosfato de calcio. ¿Ya? Veamos acá. No se relaciona correctamente. ¿Cuál de estos de acá no es correcto? A ver, te creo. Está el ojo, ¿ah? ¿Eh? La, La La E. letra, la La A. letra A. ya sabía, Porque. ni oxígeno. Claro, porque acá dice sal oxisal. Y la sal oxisal debe tener ¿qué cosa? Ah, necesita oxígeno. Oxígeno. Claro, y acá no hay oxígeno. Este es un ácido oxácido, sí, mira, tiene hidrógeno, no metal y oxígeno. Este es un hidrógeno, sí, es el grupo OH unido a un metal. Óxido básico, sí, es Sí. oxígeno con un metal. Óxido ácido, sí, oxígeno con uno metal. Está bien. No se relaciona correctamente. A ver aquí. Ya. Es el, creo que es la E, el óxido ácido. Claro, la letra E, excelente. E de excelente, ¿no? ¿Por qué? A ver, en primer lugar, sal oxisal. ¿Qué hay en una sal oxisal? Metal, no metal, oxígeno. Correcto. Ácido oxácido, oxácido y ácido. En el ácido debe haber hidrógeno, no metal y oxígeno. Perfecto. Hidróxido, un metal unido al grupo OH. Genial, vamos bien. Óxido básico, metal unido al oxígeno. Yes. Óxido ácido, no metal unido al oxígeno. Y eso no pasa acá, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a marcar? La letra E. No se relaciona correctamente. A ver, te creo. ¿Aquí qué sería? HC. Óxido básico. La sal oxidal. La sal oxisal. Perfecto. ¿Por qué razón? Una sal oxisal debe tener que Sí, no. oxígeno y ahí no hay oxígeno. Por lo tanto, lo que vas a marcar ahí como alternativa es la letra E. ¿Ya? Listo. Se dieron cuenta entonces de cómo era qué cosa, ¿no? Entonces, acá hay muchos más. Bueno, esto se los voy a dejar a ustedes en el Classroom para que ustedes lo tengan y lo terminen de practicar. ¿Ya? Entonces, chicos, lo que va a ocurrir ahorita es que salimos y a las 12:40, ¿ya? Eso quiere decir en 13 minutos iniciamos el quiz. Así que yo les voy a ir pasando ya el quiz a través a través del WhatsApp. Ingresan, lo resuelven, por favor, ¿ya? Entonces nos vemos al rato en el quiz. Ya, chao, pues. Luego, Chao, profe. hasta luego y nos vemos al rato.